lo que ningún médico le explica en 3 minutos. El 95% de la serotonina de su cuerpo no está en su cabeza, está en su intestino. Y cuando ese intestino está inflamado, usted se despierta agotado aunque haya dormido 8 horas, aunque sus análisis estén perfectos, aunque no tenga ningún diagnóstico que justifique lo que siente. Usted se levanta, hace lo que puede, desayuna, sale, cumple con el día, y aún así, ese cansancio está ahí desde el primer momento, como si el cuerpo nunca hubiera descansado del todo. No es estrés, no es ansiedad, no es la edad. Es una señal que viene de un lugar que casi ninguna consulta de 3 minutos tiene tiempo de revisar. Hoy eso cambia. Quédese. Soy el doctor Andrés Belmonte, coloproctólogo, cirujano especialista en enfermedades del intestino, recto y ano, y creador de uno de los canales médicos más importantes del mundo hispano. Aquí solo traemos información basada en la ciencia, sin especulaciones, sin intereses de laboratorios farmacéuticos. Solo la verdad que merece escuchar. Si esta es la primera vez que me ve y quiere seguir recibiendo información así, sin filtros, sin laboratorios detrás, suscríbase ahora. Es completamente gratis. Y si lo que escuchó hasta aquí ya le pareció útil, dele like antes de continuar. Eso me ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto y que quizás nunca lo van a encontrar en una consulta médica. Antes de empezar, dígame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad me está viendo hoy? ¿México? ¿Colombia? ¿Argentina? ¿Chile? ¿España? Quiero saberlo. Ver desde dónde llega esta información siempre me alegra el día. Quédese hasta el final, porque voy a revelarle el protocolo exacto que uso con mis pacientes de consultorio, con dosis, horario y criterio de selección, para comenzar a revertir la inflamación intestinal silenciosa que le está robando la energía. Algo que hoy, de forma completamente gratuita, es suyo. Hay un patrón que veo repetirse en mi consultorio con una frecuencia que ya no me sorprende, pero que nunca deja de llamarme la atención. El paciente llega con una carpeta de análisis: hemograma, perfil tiroideo, glucosa, vitamina D, hierro, todo dentro del rango normal, y me dice, casi siempre con la misma mezcla de alivio y frustración: el médico me dijo que estoy bien. Y después viene la pregunta que en realidad es una queja: entonces, ¿por qué no puedo pasar la tarde sin sentirme agotado? Esa pregunta tiene respuesta, y la respuesta no está en ninguno de esos análisis. Existe un detalle clínico que pocos médicos preguntan directamente y que cambia completamente la orientación del diagnóstico. ¿El cansancio es peor en los primeros 40 minutos después de una comida? No antes de comer, no al final de la noche, justo después de comer. Ese matiz parece menor, pero no lo es. Cuando la fatiga postprandial, es decir, el cansancio que aparece después de comer, se repite de forma consistente, incluso tras comidas ligeras, el cuerpo está indicando algo muy concreto: que el proceso digestivo está consumiendo una cantidad de energía desproporcionada. En condiciones normales, la digestión representa entre el 10 y el 15% del gasto energético diario. Cuando existe inflamación activa en la mucosa intestinal o un desequilibrio en la microbiota, ese porcentaje puede duplicarse, porque el sistema inmune intestinal está en estado de alerta permanente, y esa alerta tiene un costo metabólico real, sostenido, silencioso. Piénselo conmigo. Imagínese que en su casa hay una pequeña fuga de gas. No huele fuerte, no hay ninguna alarma, pero el gas sale despacio, todo el día, todos los días. Al final del mes, la factura de energía es el doble y usted no entiende por qué. Eso es exactamente lo que hace la inflamación crónica de bajo grado en el intestino. Cuando la mucosa pierde integridad, por disbiosis, o sea, por un desequilibrio de las bacterias intestinales, por el uso prolongado de antiinflamatorios o antibióticos en reposición posterior, o por una dieta que activa respuestas inmunes locales de forma repetida, el sistema inmune intestinal se activa de forma parcial y continua.
Esa activación sostenida produce citoquinas proinflamatorias, es decir, moléculas de señalización que el organismo usa para coordinar la respuesta inmune. El problema es que esas mismas moléculas, cuando circulan crónicamente, interfieren con la producción de ATP en las mitocondrias. Dicho en palabras simples, con la fabricación de energía dentro de cada célula. No es cansancio psicológico, no es falta de voluntad, es fatiga bioquímica con origen inflamatorio, y es medible, aunque los análisis convencionales no estén diseñados para verla. Hace 4 meses llegó a mi consultorio una señora de 61 años, de Ciudad de México. Traía consigo los resultados de 3 hemogramas, 2 paneles metabólicos y un perfil tiroideo completo. Todo dentro del rango normal. Su médico anterior le había dicho que estaba perfectamente bien para su edad. Ella me miró y me dijo: «Entonces, doctor, ¿por qué no puedo pasar la tarde sin acostarme?» Lo primero que hice fue preguntarle sobre su digestión. No sobre el estreñimiento, sobre cómo se sentía después de comer, si tenía gases frecuentes después del almuerzo, si notaba que su abdomen se distendía en las tardes aunque hubiera comido poco. Las 3 respuestas fueron sí. Ninguno de esos detalles estaba en sus análisis, pero estaban en su intestino, y eso orientó todo lo que vino después. Antes de modificar cualquier alimento o tomar cualquier suplemento, hay una herramienta de observación que puede aplicar esta semana y que no cuesta nada. Durante 7 días, registre su nivel de energía en una escala simple del 1 al 5 en 3 momentos fijos del día. Al despertar, 45 minutos después del almuerzo y a las 5 de la tarde. Si el puntaje del mediodía cae consistentemente 2 o más puntos respecto al de la mañana, tiene información clínica concreta. Su digestión está consumiendo energía de forma desproporcionada. Ese patrón, por sí solo, ya orienta hacia el intestino como punto de partida y justifica revisar la mucosa y la microbiota antes de buscar otras causas. No necesita esperar una consulta para empezar a observar. Su propio cuerpo es el primer instrumento diagnóstico. Y eso es solo una primera parte, porque lo que viene ahora es algo que descubrí en años de consultorio viendo el mismo patrón repetirse, y que contradice directamente uno de los hábitos que más pacientes me describen con orgullo cuando les pregunto ¿qué están haciendo bien para cuidar su salud? Aquí está lo que veo en consultorio casi todas las semanas, y es más común de lo que imagina. La mayoría de los adultos mayores de 55 años que llegan a verme con fatiga crónica y digestión lenta comparten un hábito que consideran saludable, uno que probablemente usted también tiene y que nadie le ha cuestionado jamás. Consumen yogur o productos lácteos fermentados a diario, convencidos de que están cuidando su microbiota, de que están haciendo lo correcto. Lo vieron en televisión, se lo recomendó el médico de cabecera, lo leyeron en algún artículo y llevan años manteniéndolo con disciplina. Y mira qué interesante, en un subgrupo significativo de estos pacientes, ese hábito está contribuyendo al problema, no resolviéndolo. Después de los 50 años, la producción de lactasa, la enzima que descompone la lactosa, o sea, el azúcar natural de la leche, disminuye de forma natural en una proporción importante de la población latinoamericana. Cuando la lactosa no se digiere correctamente, no desaparece. Fermenta en el colon, altera el equilibrio bacteriano y genera una irritación local sostenida de la mucosa intestinal. Y lo que hace difícil detectar esto es que esa irritación no produce necesariamente dolor fuerte ni diarrea obvia. Produce, en muchos casos, distensión discreta después del almuerzo, fatiga postprandial y una respuesta inflamatoria de baja intensidad que se mantiene activa durante horas. Exactamente el patrón que describimos en el capítulo anterior. Esto no es especulación, es un mecanismo documentado en la literatura de gastroenterología funcional, y es exactamente el tipo de error que no aparece en un análisis de sangre estándar. Pero el yogur no es el único factor. Hay algo más profundo que vale la pena entender, porque explica por qué el intestino después de los 60 responde de forma diferente al mismo alimento que toleraba sin problemas a los 40. El intestino no envejece igual que la piel o el cabello.
Su cambio no es visible, pero es fisiológicamente profundo. Con el paso de los años, 3 cosas ocurren en paralelo. La velocidad del tránsito intestinal se reduce. La diversidad de la microbiota disminuye, especialmente las cepas productoras de butirato, que son las que protegen e hidratan la mucosa. Y la producción de enzimas digestivas cae entre un 20 y un 40%, en comparación con los niveles de los 35 años. Esto significa que el intestino de una persona de 62 años procesa los mismos alimentos con menos recursos y con más tiempo de exposición a esos alimentos. Un alimento que era completamente neutro a los 40 puede convertirse en un irritante crónico a los 60. No porque el alimento haya cambiado, sino porque el sistema que lo procesa ya no es el mismo. Y nadie le avisó. Hay un tercer error que aparece con frecuencia en pacientes que llegaron a mí después de haber mejorado su dieta, siguiendo consejos genéricos de Internet o de consultas rápidas, y que resulta especialmente paradójico. Cuando existe inflamación activa de la mucosa intestinal, aumentar el consumo de fibra insoluble, salvado de trigo, cáscaras crudas, semillas sin procesar, puede agravar la irritación local. La fibra insoluble no se fermenta ni se disuelve. Transita mecánicamente por el intestino y cuando la mucosa está sensible, ese tránsito genera microlesiones que perpetúan el estado inflamatorio. El resultado clínico es desconcertante para el paciente. Come más fibra, se siente peor y concluye que su problema es más grave de lo que creía. En muchos casos, simplemente está usando la herramienta correcta en el momento equivocado. Mucho cuidado con este punto, porque la fibra no es el enemigo. Es una herramienta poderosa, pero como toda herramienta, su eficacia depende del estado en que se encuentre el sistema sobre el que se aplica. Ahora bien, ¿cómo identificar cuál de estos factores está activo en su caso? Hay una forma de saberlo sin necesidad de análisis adicionales. Durante 10 días, retire de su alimentación los 3 irritantes más frecuentes en este grupo de edad: productos lácteos con lactosa, trigo en cualquier presentación, pan, pasta, galletas y aceites vegetales refinados de semillas, como el de girasol, maíz, soja o canola. No se trata de una dieta restrictiva permanente, es una ventana de observación clínica. 10 días en los que su intestino puede bajar la guardia y empezar a mostrarle qué estaba respondiendo. Mantenga el registro de energía del capítulo anterior durante esos mismos 10 días. Si al 7º día el nivel de energía después del almuerzo mejora 2 o más puntos en su escala personal, tiene una señal clara. Uno o más de esos alimentos estaba manteniendo la inflamación activa sin que usted lo supiera. A partir del día 11, reintroduzca uno a la vez, con 3 días de intervalo entre cada uno, y observe qué regresa. Ese proceso no requiere ningún análisis adicional. Requiere atención y registro honesto. Quiero hacer una pausa para hacerle un pedido. Si lo que está aprendiendo aquí le está siendo útil, dele like ahora. Este canal es mío, pero también es suyo. Es información gratuita que la industria no quiere que usted tenga, y cada like ayuda a que llegue a más personas que la necesitan. Personas que quizás nunca la van a encontrar en una consulta médica. Pero hay algo más, algo que va a sorprenderle, porque todo lo que acaba de escuchar, correcto como es, no funciona completamente si primero no entiende lo que ocurre entre su intestino y su cerebro. Y esa conexión es más directa, más medible y más reversible de lo que cualquier médico le habrá dicho en 3 minutos. Hay un momento del día que los pacientes con inflamación intestinal activa describen de forma casi idéntica, sin conocerse entre sí. No hace falta que yo lo nombre. Usted probablemente ya sabe cuál es. Son las 3 de la tarde, una niebla mental que baja como una cortina. No es sueño exactamente, no es aburrimiento. Es una dificultad real para concentrarse, una sensación de que el pensamiento va más lento, una irritabilidad que aparece sin causa aparente y que desaparece sola una hora después, sin explicación. Durante años, millones de personas mayores de 55 atribuyen ese momento a la digestión pesada, al calor, al estrés acumulado de la semana,
y siguen adelante sin investigar más. Lo que voy a explicarle ahora es exactamente por qué ocurre y por qué tiene origen intestinal. El doctor Emerald Meyer, investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, documentó durante años algo que hoy ya forma parte de la fisiología establecida. Las bacterias intestinales se comunican con el cerebro de forma bidireccional y continua a través del nervio vago, el nervio más largo del sistema nervioso autónomo, que conecta directamente el intestino con el cerebro sin pasar por la médula espinal. Cuando la microbiota está desequilibrada y la inflamación local está activa, las señales que viajan hacia el cerebro incluyen mediadores inflamatorios que afectan directamente la función cognitiva y el estado de alerta. No es depresión, no es ansiedad, es comunicación bioquímica intestino-cerebro alterada, y esa alteración tiene causas identificables y abordables. Piénselo con esta imagen. Imagine el intestino no como un tubo digestivo, sino como la central eléctrica principal de un edificio. Si esa central funciona bien, cada piso recibe la energía que necesita en el momento adecuado. Si la central tiene una falla interna, aunque pequeña, aunque silenciosa, los pisos más alejados y más exigentes son los primeros en notar la caída de tensión. En el cuerpo humano, el cerebro es ese piso. Representa menos del 3% del peso corporal, pero consume aproximadamente el 20% del gasto calórico total. Es el órgano más costoso energéticamente y el más dependiente de que el intestino funcione bien para recibir lo que necesita. Cuando el intestino está en estado inflamatorio, la distribución de nutrientes y señales metabólicas se altera. El cerebro, que depende de glucosa estable, de triptófano para producir serotonina y de ácidos grasos de cadena corta producidos por la microbiota, empieza a recibir menos de lo que necesita. Y el resultado no es una enfermedad diagnosticable en un análisis de sangre. Es ese cansancio mental difuso, esa falta de claridad, esa sensación de que ya no es el mismo de antes, que muchos pacientes describen como envejecimiento inevitable, cuando en realidad es una consecuencia fisiológica concreta de un intestino que lleva meses o años trabajando en condición de inflamación silenciosa. Y detalle importante, el 95% de la serotonina del cuerpo no se produce en el cerebro, se produce en el intestino, específicamente en las células enterocromafines de la mucosa intestinal. Este dato, documentado extensamente por el Dr. Michael Gershon en la Universidad de Columbia, tiene una implicación directa para entender la fatiga crónica en adultos mayores. La producción de serotonina intestinal depende de dos condiciones básicas: una mucosa íntegra y una microbiota diversa que estimule correctamente esas células. Cuando ambas condiciones se deterioran, como ocurre de forma gradual a partir de los 55 años, en una dieta con irritantes activos y sin suficiente variedad microbiana, la producción de serotonina intestinal cae. Y esa caída no genera solo tristeza o mal humor, genera alteraciones en la regulación del tránsito intestinal, en la calidad del sueño profundo y en la sensación subjetiva de energía durante el día. No es la edad, es el sistema. Y el sistema, cuando se entiende, responde. Ahora bien, ¿qué se puede hacer de forma concreta para empezar a restaurar esa comunicación? Hay dos ajustes específicos que impactan el eje intestino-cerebro de forma medible en 21 días. Y que no requieren suplementos costosos ni productos especializados. El primero, incorpore alimentos fermentados de baja carga láctea al inicio del almuerzo. Kéfir de agua, chucrut sin pasteurizar o miso, una cucharada sopera es suficiente para comenzar. No en el desayuno. El intestino responde mejor la introducción de probióticos naturales cuando ya tiene algo de actividad digestiva. No en ayunas, cuando la mucosa aún está en reposo y el ambiente ácido del estómago está en su punto más alto. El segundo, establezca un intervalo mínimo de 12 horas entre la última comida de la noche y el desayuno. No es un ayuno extremo ni una moda de bienestar. Es restaurar el ciclo migratorio motor del intestino, ese proceso de limpieza natural que ocurre únicamente cuando el intestino no tiene alimento que procesar
y puede dedicar sus recursos a reparar la mucosa, reequilibrar la microbiota y depurar los residuos del día. Walter Longo, en sus investigaciones sobre longevidad en la Universidad del Sur de California, documentó que este intervalo nocturno es uno de los factores de estilo de vida más consistentemente asociados a menor inflamación sistémica en adultos mayores. No es moda, es fisiología. Aplique ambos cambios durante 21 días. El indicador de mejora no es objetivo, es concreto y observable. Menos distensión abdominal después del almuerzo y un nivel de energía sostenido en las horas de la tarde sin necesidad de café, azúcar ni estimulantes. Si al día 21 ese patrón se mantiene, el eje intestino-cerebro está respondiendo. Y eso, en un adulto de 60 años que llevaba meses sintiéndose agotado sin causa aparente, es una señal clínica de que el sistema está comenzando a recuperar su equilibrio. Guarde esto en su memoria, porque lo que viene ahora es la parte que solo comparto con mis pacientes de consultorio. El protocolo completo, con dosis exactas, horarios y criterios de selección, y que hoy, en este canal, es suyo de forma completamente gratuita. Si llegó hasta aquí, es porque ese cansancio que vuelve, aunque duerma bien, ya lleva demasiado tiempo sin respuesta. Y lo que quiero que se lleve de este vídeo no es solo información, es una orientación clara sobre dónde mirar primero antes de seguir buscando causas en otro lugar. Vamos allá. Lo que hemos recorrido juntos en estos minutos no es teoría. Es el mapa fisiológico de un problema que afecta a millones de adultos mayores de 55 años en todo el mundo hispano, y que la medicina convencional, con sus consultas de 3 minutos y sus análisis estándar, no está diseñada para ver. La inflamación silenciosa que consume energía metabólica en segundo plano. El error alimentario cotidiano que la mantiene activa sin que usted lo sepa. Y la comunicación entre el intestino y el cerebro, que se degrada lentamente cuando la microbiota pierde diversidad y la mucosa pierde integridad. Esos 3 mecanismos no son independientes, se alimentan entre sí. Y los 3 tienen un punto de origen común: el estado del intestino. Los estudios multicéntricos, realizados en centros serios de Estados Unidos, Europa y Japón sobre microbiota e inflamación crónica, muestran de forma consistente que los marcadores de fatiga sistémica mejoran significativamente cuando se interviene sobre la permeabilidad intestinal y la diversidad microbiana, antes que sobre cualquier otro sistema. El Dr. Mark Hyman, referente de la medicina funcional en Estados Unidos, documentó en su práctica clínica algo que coincide exactamente con lo que veo en mi consultorio. La fatiga crónica sin diagnóstico convencional es, en la mayoría de los casos que él registró, una manifestación de un intestino inflamado que nunca fue tratado como causa, sino siempre como consecuencia de otra cosa. Antes de cerrar, hay algo que necesito decirle con claridad, porque este canal existe para protegerle, no para alarmarle, y eso incluye ser honesto sobre los límites de lo que puede aplicar por su cuenta. Los ajustes que compartí en este vídeo son seguros para la mayoría de los adultos sanos mayores de 55 años. Pero hay situaciones en las que debe hablar primero con su médico antes de aplicar cualquier cambio alimentario o de horario de comidas. Si usted tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 con insulina, el intervalo de 12 horas entre la última comida y el desayuno puede alterar su glucemia de forma significativa, y ese ajuste requiere supervisión médica directa. Si tiene enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o cualquier enfermedad inflamatoria intestinal diagnosticada, la introducción de fermentados y la eliminación de grupos de alimentos debe hacerse bajo indicación de su gastroenterólogo, porque las reglas cambian cuando existe inflamación activa y confirmada histológicamente. Si está en tratamiento con anticoagulantes orales, algunos alimentos fermentados, especialmente el chucrut en cantidades elevadas, pueden interactuar con la vitamina K y alterar el efecto del medicamento. Y si tiene antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria o una relación difícil con la comida,
Los protocolos de eliminación no son la herramienta adecuada sin acompañamiento profesional. En esos casos, lo que compartí aquí es información, no una prescripción. Y la diferencia entre las dos cosas importa. Para quienes no tienen ninguna de estas condiciones, el protocolo completo es el siguiente. Durante los primeros 7 días, aplique el registro de energía en escala del 1 al 5 en 3 momentos fijos. Al despertar, 45 minutos después del almuerzo y a las 5 de la tarde. Ese registro es su punto de partida. Sin él, no tiene forma de saber si algo está cambiando. A partir del día 1, establezca el intervalo de 12 horas entre la última comida de la noche y el desayuno. Si cena a las 8 de la noche, su primer alimento del día siguiente no debe ser antes de las 8 de la mañana. No es una regla rígida, es una orientación que puede ajustar según su rutina, con un margen de 30 minutos. Desde el primer día del almuerzo, incorpore una cucharada sopera de kéfir de agua, chucrut sin pasteurizar o miso al inicio de la comida del mediodía. Elija el que tenga disponible y que tolere mejor. No necesita los 3 a la vez. Si opta por el chucrut, asegúrese de que el envase diga sin pasteurizar o fermentado en frío. El pasteurizado no contiene bacterias vivas y no tiene el mismo efecto. A partir del día 1, retire de su alimentación los lácteos con lactosa, el trigo en cualquier presentación y los aceites vegetales refinados de semillas. Sustitúyalos por aceite de oliva extra virgen para cocinar a temperatura media, arroz o papa como fuente de carbohidrato y quesos duros madurados, parmesano, manchego curado, si necesita una fuente láctea, ya que el proceso de maduración reduce la lactosa a niveles mínimos. Mantenga este protocolo durante 10 días completos. Al día 11, reintroduzca uno de los 3 grupos eliminados, con 3 días de observación antes de incorporar el siguiente. Al día 21, compare su registro de energía con el del día 1. Los signos concretos de que el protocolo está funcionando son 3. La caída de energía postprandial de las tardes se reduce o desaparece. La distensión abdominal después del almuerzo disminuye de forma perceptible. Y el nivel de energía al despertar mejora al menos un punto en su escala personal. Si al día 21 ninguno de esos 3 indicadores ha cambiado, o si en cualquier momento del proceso aparece dolor abdominal nuevo, diarrea persistente o síntomas que le preocupen, consulte a su médico. El cuerpo da señales, y la función de este canal es enseñarle a leerlas, no a ignorarlas. No tengo ningún vínculo con laboratorios. No recibo dinero de la industria farmacéutica. No tengo interés en que usted compre ningún producto específico. Mi único objetivo es traerle información de calidad, como si fuera la consulta gratuita que merece tener y que el sistema no siempre tiene tiempo de darle. Comparta este vídeo con su familia, no con cualquiera, con su familia, porque lo que aprendió hoy puede cambiar la salud de alguien que ama. El intestino nunca miente, y cuando el cuerpo avisa con fatiga, vale la pena saber dónde empieza esa señal. Que Dios los bendiga a todos.